Él es don Vladimir Flores, con su tema Lectura actual de la economía de los Estados Unidos de América. Parte de su currículum es el siguiente. Vladimir Flores, diplomático, filósofo y teólogo de profesión, conferencista internacional, miembro del Consejo Directivo de la Academia Diplomática. Bienvenido, Vladimir Flores. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. A partir de este momento cuenta con 20 o 25 minutos para desarrollar su tema, lectura actual de la economía de los Estados Unidos de América. Adelante y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Recuerde, entre 20 y 25 minutos. Comenzamos. Gracias Carolina por esa extraordinaria presentación que me hace sentir muy familiar con ustedes. Bueno, empezamos siendo las 5:06. Siento que no me podré quedar todo el tiempo en la conferencia de hoy, puesto que estoy traveling, estoy viajando y ya tengo una reunión de negocio en un rato más, exactamente a las 6 de Santo Domingo. Ahora en Santo Domingo son las 5:07. Me da mucho gusto que pudiera pensarse en este tema tan importante del empleo, sobre todo por ser este un tema que está siendo evocado desde los Estados Unidos. El empleo máximamente, la fuerza de trabajo máximamente es lo que compone el corazón, el centro de la economía de los Estados Unidos. Siempre fue así. Desde la fundación de los Estados Unidos se basó en el centro del trabajo, en el aporte de los trabajadores, en la creatividad. Desde nuestros primeros fundadores, que gracias a Dios centraron esa filosofía de que América para los estadounidenses, y qué bueno que con el tiempo se fue abriendo a otras dimensiones, a otros lugares del mundo, pero originalmente esa fue la idea, América para los estadounidenses. Y desde temprano los estadounidenses empezaron a unir esfuerzos para fomentar la economía. Y lo lograron. Los Estados Unidos creó una exorbitante y enorme economía. Y fundamentalmente fue base a la temática que estamos tratando en estos días, el empleo, el trabajo. Ahora, el trabajo en los Estados Unidos, el empleo en los Estados Unidos ha tenido demasiado cambio a lo largo de los tiempos y yo sé que otros de mis colegas lo han tratado de una u otra forma. Yo lo trataré desde el punto de vista de la economía. Muy importante partir de lo que es el empleo porque después de todo, si queremos hacer una lectura a la economía, pues tenemos que partir de lo que es más importante, que es el trabajo, porque lo que es el bienestar, lo que son los bienes, lo que son las cosas, los productos que tenemos, son producidos a través de compañías, sean pequeñas, medianas o grandes corporaciones, y definitivamente son hechas en base a trabajo. Así que por eso queremos hacer una en estos minutos, afortunadamente, que son bastantes, tenemos aproximadamente media hora, muy suficiente para que caminemos un poquito sobre esos pilares importantes de lo que han sido el sostén de la economía de los Estados Unidos, de cómo se autosostiene y también de cómo hace sus aportes al mundo, de cómo prácticamente cambió el mundo. Desde Adam Smith, vamos a partir de Adam Smith, este filósofo escocés, que mientras los fundadores estadounidenses forjaban un nuevo estilo de política, el joven filósofo, simultáneamente y sin ninguna conexión entre uno y otro, forjaba un estilo de economía. Un estilo de la economía en lo que definitivamente tenía como centro la producción, la productividad. Y dentro de su estilo de economía que
visionaba Smith, pues tenía como centro la participación del Estado, pero que el Estado no fuera necesariamente el productor. En su filosofía, la idea era que el Estado fuera el que ayudara con las reglas, con la normativa de lo que iba a ser el crecimiento y el empuje de la economía futura. Años después, otros filósofos ingleses como John Locke iban a retomar el tema un poquito más, quizá en términos más precisos, de pedirle al Estado que no se hiciera dueño de la economía, sino que más bien que no se hiciera dueño de los medios de producción, que no pusiera atadura a las empresas privadas, sino que más bien monitoreara y ayudara a que esas empresas privadas pudieran ser buenas productoras de bienes para los ciudadanos. Y todavía con algunos ligeros cambios hasta el sol de hoy, que hemos visto algunos cambios en los últimos años, los Estados Unidos siguen esa misma línea de que el Estado no sea el controlador de la economía, no sea el controlador de la producción, no sea el controlador de los empleos, sino que más bien el sector privado sea quien desarrolle esa parte tan importante de todas las sociedades. Si lo comparamos con otras sociedades paralelas a nosotros, a lo mejor ustedes quisieran pensar en China, por ejemplo, ustedes pueden comparar y van a ver la diferencia entre la porción de la economía china que pertenece al Estado y la porción de la economía estadounidense que pertenece al Estado. Por supuesto, el slide de bizcocho para la economía estadounidense perteneciente al Estado es muy pequeño comparado con la gran parte que está en el sector público, lo que ha permitido, de algún modo, pues, que se desarrollen grandes creatividades, de la cual vamos a ir hablando más adelante. Pero sí, brevemente, me gustaría hacer una breve panorama de lo que es la economía y de que los Estados Unidos, fundamentalmente, como he dicho, tiene una economía diversa, altamente desarrollada y liderada por el sector privado. Ese es un punto del que tenemos que partir. Como ustedes saben, las más grandes del mundo en términos del Producto Interno Bruto sigue siendo los Estados Unidos. Y se caracteriza fundamentalmente por la productividad, la innovación y la tecnología. Los Estados Unidos es punta en tecnología en todos los sistemas. Y por supuesto, no podemos dejar como un cuarto punto dentro de ese desarrollo económico de los Estados Unidos la competitividad. Así que la competitividad, junto con la tecnología, junto con la innovación y junto con la productividad agresiva, se hacen como un punto fundamental para el desarrollo de la economía estadounidense. Otra fortaleza muy importante de la economía y que es clave incluyen la flexibilidad de los mercados laborales de los Estados Unidos. Es decir, hay reglas de flexibilidad para los trabajadores. También los Estados Unidos cuentan con una demografía relativamente sólida, mientras que otras sociedades tienen una demografía mucho más adulta. Los Estados Unidos pues se beneficia de la inmigración, una inmigración joven que viene de todas las dimensiones, desde países que aportan mano de obra, que son muy importantes para el desarrollo económico, pero hasta otras sociedades que aportan en la inmigración científicos, especialistas en matemáticas, especialistas en computación, especialistas en todas las áreas de la ciencia. Entonces, esa relativamente nueva pero diversificada fuerza de trabajo que llega a los Estados Unidos lo ayuda significativamente para que día a día continúe fortaleciéndose la economía estadounidense. Por otro lado, los datos económicos de Estados Unidos son extremadamente sólidos. Por ejemplo, por citar, y no podemos perder de paso que recién dejamos una pandemia, en la década hasta el 23, vamos a decir desde el 2010, 2013 hasta 2023, Estados Unidos registró un crecimiento en su Producto Interno Bruto de 2.3, cuando la mayoría, por ejemplo,
de sus homogéneros que forman parte del G7 apenas tuvieron un crecimiento económico de 1,8. Sí, casi subió por encima de ello por alrededor de medio punto, sobre todo, otra vez, habiendo sobrevivido una pandemia. En este breve panorama no quiero decir que todas las cosas han sido positivas por acá. También los Estados Unidos tienen sus debilidades. Por ejemplo, uno de los problemas, de los weaknesses, de las debilidades más fuertes de la economía de los Estados Unidos y que afecta directamente a los trabajadores es la desigualdad de ingresos. De verdad que la desigualdad de ingreso, tanto entre género, entre hombre y mujer, la desigualdad de ingreso entre nativos e inmigrantes, la desigualdad de ingreso entre gente de color y gente blanca, es impar y afecta directamente el desarrollo económico de los Estados Unidos, porque no está haciendo lo que originó el desarrollo y la cultura americana dentro de nuestros padres fundadores, que fue América para los americanos. Y una vez estamos aquí, todos somos parte de esta nación y todos aportamos a esta nación. No quiero dejar mencionar tampoco la política y la sociedad en general que están profundamente polarizadas. Eso no hay ni que hablarlo. Eso debilita la nación, debilita la economía, debilita la integración de los diferentes sectores de la sociedad. Esa polarización, esos grupos extremistas, tanto de un partido como de otro, que imposibilitan el desarrollo y ese crecimiento económico. Y por supuesto, nosotros conocemos también que hay mucha debilidad fiscal en los últimos años en los Estados Unidos, y si no hay buena colección de dinero, pues por supuesto sigue creciendo el déficit de la nación, del gobierno federal, y creciendo el déficit del gobierno federal, pues por supuesto se crean debilidades. De hecho, recientemente, en el año, unos cuantos años atrás, en el año 21 apenas, firmó el presidente Biden un proyecto de ley para reestructurar el Estado, para reestructurar la funcionalidad del Estado, con una inversión sobre $1 billón. Eso dice entonces que los ingresos fiscales que nosotros estamos recibiendo como nación no están siendo suficientes para mantener las estructuras estatales al día. Entonces, esto nos deja a nosotros dentro de un punto muy importante, y es entender que el entorno empresarial de los Estados Unidos es sumamente complejo, tanto por la situación fiscal, por la polarización entre los americanos, como la desigualdad en empleo. Los Estados Unidos cuenta con muchas de las corporaciones más grandes y exitosas del mundo. Y eso es una ayuda, de verdad que sí. Dentro de todas esas debilidades que mencionamos, es una gran ayuda. Si ustedes ven, por ejemplo, solo a Silicon Valley como parte de California, sostiene y retiene un gran impulso para el crecimiento tecnológico fundamental, no solo de los Estados Unidos, sino yo diría que del mundo entero, porque estas empresas de puntas tecnológicas que empezaron su desarrollo en los últimos, vamos a decir que en el siglo XXI, en los últimos 20 años, se han constituido en un desarrollo tecnológico para el mundo entero. Cabe decir también que dentro de esa complejidad de la economía de los Estados Unidos, tenemos que hablar de los servicios. Los Estados Unidos es una sociedad completamente basada en servicios. Por ejemplo, en las últimas décadas, los Estados Unidos ha experimentado un cambio hacia una economía sumamente basada en los servicios, beneficiándose de una amplia base de consumidores. Por naturaleza, los estadounidenses consumen. El consumo es alto y los servicios, por supuesto, son uno de los que han estado a la vanguardia y son de los que activan esa economía, y también son el área de servicios responsable por una gran cantidad de empleo a nivel nacional.
Por ejemplo, si ustedes piensan como en el área de finanzas, en el área sanitaria, en el área de educación, en entretenimiento, en cualquiera que ustedes piensan, los servicios conforman un gran por ciento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Sin hablar de que los Estados Unidos sigue siendo el centro comercial del mundo por muchas razones que ustedes conocen. Es el dólar, el peso, la moneda internacional en la que se juega, sigue estando en el centro del mundo, sigue siendo el lugar donde se toman las mayores decisiones. Es importante mencionar también que la política comercial se ha vuelto mucho más proteccionista, como dije al principio. El Estado cada vez más interviene dentro de los desarrollos de las empresas, dentro de los negocios, pero no obstante, dentro de todo, sigue siendo la nación con más participación privada dentro del desarrollo económico. Hay que decir que especialmente la administración de Biden, que ha aumentado más esta presión y esta mentalidad intervencionista gubernamental dentro del desarrollo económico, no es algo que los estadounidenses están preparados para vivirlo. Creo que los estadounidenses están preparados para seguir independientemente de su desarrollo económico desde sus empresas. No poniendo una excusa, pero a lo mejor la razón por la que la administración Biden ha insistido y ha puesto tantas nuevas estructuras para que el gobierno intervenga en el desarrollo económico y muchas cosas fundamentales dependan también del gobierno, se debió probablemente a la pandemia del COVID que recientemente pasamos hace unos años. Y ustedes bien saben que fueron tiempos donde el suministro afectó a todo el mundo y los estadounidenses no fueron una excepción. Entonces, esa necesidad proactiva, esa necesidad de ir hacia adelante, de ir empujando, de ir proyectando, de ir teniendo estructura de que si pasa algo en el futuro, los Estados Unidos no solo dependan de las fuerzas laborales independientes, sino también que puedan depender del mismo gobierno de los estados y del gobierno federal para garantizar el suministro de bienes, especialmente de los bienes fundamentales para los ciudadanos americanos. Casi terminando, no quiero dejar de hablar de los desafíos que tienen los Estados Unidos para seguir siendo esa economía que es, para seguir dando ese apoyo que da a los ciudadanos americanos, para producir tantos empleos dentro y fuera de los Estados Unidos. Quiero mencionar por lo menos algunos de los desafíos más grandes que ahora mismo los Estados Unidos enfrentan. El primer desafío, que ya lo mencioné, es la desigualdad de ingresos. Cuando mucha gente haciendo el mismo trabajo tiene ingresos diferentes, es un problema y eso está en el centro. La volatilidad política también es un problema porque divide la sociedad y una sociedad dividida debilita su economía. Así que es un desafío grande que los Estados Unidos tienen de crear nuevas pólizas que ayuden a aglutinar a los norteamericanos y a no dividirse por bandera política. La creciente carga fiscal también sigue siendo un lastre para la economía porque el Estado y el gobierno federal le cuestan demasiado dinero a los estadounidenses. Entonces, a lo mejor hay que achicar el gobierno federal, a lo mejor hay que cortar en los gastos. No vemos ningún especialista habla de que haya posibilidad de eso, pero mucho dinero gastado internamente está creando grietas en la economía nacional. Además, a pesar de su papel activo en el comercio, Estados Unidos ha mantenido un déficit comercial durante varias décadas y en déficit no se puede seguir manteniendo el liderazgo. Entonces, pienso yo, una opinión personal, pero sé que no estoy solo en esto, muchos especialistas, muchos economistas piensan lo mismo. Además, entonces decía que tiene que trabajar para paliar un poquito lo que ha sido el desenfoque comercial que ha tenido Estados Unidos. El cambio climático también es un problema de día a día, los costos de la atención médica, entre otros tantos problemas. Así que con esto termino y dejo la palabra en manos de ustedes.